Ya nos vamos a geometría. Nos vamos a ir a la geometría, ¿sí? ¿Listo? En la geometría nosotros medimos los ángulos respecto al eje X positivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿este cuánto valdría? 90. Este valdría 180, extendí hasta dar el ángulo plano que mediría 360. Un cuerpo puede partir desde aquí, irse por allá, irse en curvas, ir a almorzar, volver acá, ir acá, llegar acá. ¿Qué se desplazó? Cero. Su desplazamiento fue cero y llegó cansado. ¿Listo? Si usted llega a la casa, usted llega cansado todos los días a la casa, se para y ven. No hablando, no me desplacé, porque fui y volví, me quedé en el mismo pie. El desplazamiento total, porque usted también usted puede trabajar por intervalos. Si usted trabaja de acá hasta acá, sí va a haber un desplazamiento, ¿no? Desde un partido hasta acá sí va a haber un desplazamiento, que es igual a la distancia. Podemos determinar la dirección, ¿cómo? Entonces la dirección sería este grado, aplicando ¿cuál razón trigonométrica? Entonces tangente teta es igual, opuesto, o sea 3 sobre 4. Entonces teta, ¿qué aplico? ¿Qué tengo que aplicar? Yo necesito teta, no tangente. Arcotangente. La inversa, arcotangente, tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso, por favor, quien tiene una calculadora? 0.75. No, ese es lo que me da la tangente, pero yo no tengo módulo. Eso da 53,3. Shift tangente, abro paréntesis, hay que hacerlo completo. Shift tangente, abro paréntesis, 3 dividido 4, cierro paréntesis. 36.86. ¿Cuál? 36.86. 36.9 grados. ¿Listo? Vamos a trabajar de las componentes de un vector. Asumamos que tenemos el vector B ya establecido, que recorrió 5 metros en una dirección de 36,9 grados al noroeste, al norte del oeste, ¿cierto? No, perdón, del este. Este-oeste, al noreste. Muy bien. Entonces, vemos que cuánto se desplazó en X. Si esto es X y este es Y, ¿cuánto se desplazó en X? ¿Cuánto se desplazó en Y? Entonces, ese vector como tal tiene unas componentes en X y tiene unas componentes en Y. Entonces, de este vector podemos determinar que el vector se desplazó en X ¿cuánto? Y que se desplazó en Y ¿cuánto? 3 metros. ¿Listo? Vamos a decir entonces, además, o vamos a establecer desde ahora, que las componentes en X van a ser Y. O sea que, ¿cuánto se desplazó en X? 4Y. M es de las unidades. Entonces, los vamos a sacar y vamos a decir que se desplazó 4Y. ¿En qué unidades? En metros. ¿En Y cuánto se desplazó? Vamos, y J, eso es lo que quiero establecer a partir de ahora, que los desplazamientos en Y los vamos a llamar, perdón, en X los vamos a llamar Y, los desplazamientos en J los vamos a llamar perdón, en Y los vamos a llamar J. Entonces, de entrada entonces digamos que las componentes de X las vamos a representar con la letra Y, y las componentes en Y las vamos a representar con la letra J. Eso es en caso tal que estuviésemos en el plano. Si estuviésemos en el espacio con un eje de coordenadas X, Y y Z, vamos a tener el vector unitario X, Y, el vector unitario Y, J y el vector unitario en Z, K. Se refiere entonces que Y es el vector unitario ¿de qué eje? X. Se refiere entonces que J es el vector unitario ¿de qué eje? Y. Y vamos a trabajar K
como el vector unitario de z. Por eso solamente llego ahí como en un comienzo, tenía 4 metros, lo multipliqué por ¿quién? Por y me dio ya la dirección del vector. ¿En qué dirección? X. Entonces cogí aquí 3 metros y lo multipliqué por j, entonces me dio ¿qué dirección? Y. Entonces si usted la magnitud la multiplica por el vector unitario k, que está haciendo referencia a que en qué dirección es, Z. en z. Igual que en el plano cartesiano, del centro del origen a la derecha, aquí me falta ubicar mejor. Si vamos a trabajar entonces, o vamos a definir los vectores unitarios. El vector unitario en x, si este es x, si este es x, este sería x, este va a ser, el vector unitario lo vamos a llamar y. El vector unitario en y lo vamos a llamar j. Y el vector unitario en z lo vamos a llamar k. ¿Listo? Entonces es sino multiplicar la magnitud en el eje, multiplicarlo por el vector unitario y ya estoy representando en qué dirección hay, en qué dirección va. ¿Me explico? Entonces aquí, la magnitud en x 4y, quiere decir que en y ¿cuánto se desplazó? 4. La magnitud en y 3j, quiere decir que en y se desplazó 3. O sea, si yo encuentro 3j es porque se desplazó en y 3. Lo que quiero representar con esto es que el vector también puede ser nombrado o representado con sus vectores unitarios. Entonces, me explico, ¿cómo representamos el vector 5i con más 4j? Quiere decir que en x ¿cuánto se desplazó? 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en y cuánto? 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el vector del trabajo, el vector que estamos representando es este. Este es el vector 5,i más 4j. ¿Me hice entender? Sí. Listo. Así se representan con los vectores unitarios. Ahora, también cómo podemos determinar las componentes de un vector. ¿Cómo podemos determinar las componentes del vector? Teniendo el vector, ¿cómo puedo determinar que eso es 4 y cómo puedo determinar que eso es 3? Con el seno y con el coseno. ¿Me explico? Tenemos, por ejemplo, el vector pongámosle cualquier valor, 10 newton. Newton son las unidades de ¿qué? De fuerza. Entonces se aplica para todo tipo de vectores. Listo. Tenemos un vector de 10 newton. Entonces ahora vamos a tener una componente, vamos a llamarlo este igual al vector, vamos a tener una componente b de x y vamos a tener una componente de y un ángulo de inclinación θ. ¿Listo? La clave es la siguiente: siempre, el que tenga el ángulo es coseno de cualquier vector. ¿Cómo anda la componente de un vector? El que tenga el ángulo es coseno. Reiteremos, por favor, es importante que te lo aprendas desde ahora. El que tenga el ángulo es coseno. Entonces, aquí ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? X. Entonces quiere decir que la componente en X va a ser igual al valor del vector por el coseno de θ, y que la componente en y, si este es coseno y el otro, ¿con cuál es? Con seno θ. Entonces, aplicando esto, ¿qué obtenemos? La componente en x va a ser igual, como vector, a, el valor del vector, ¿cuánto es? 10. Por coseno, asumamos que esto tiene un ángulo de 30 grados, por el coseno de 30. Y a su vez, la componente en y va a ser igual a 10 por seno 30.